Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aerionet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones. Sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143. Entra a aerionetpr.com o búscalos en redes como @aerionetpr. Vamos arriba. Hola amigos de Wine News TV, el podcast. Bueno, hemos tomado un poquito de descanso, tuvimos la semana mayor de por medio, pero regresamos, como no podría ser de otra manera, con Mano a Mano con Peñín, este espacio donde tengo el privilegio, el honor y la gran alegría de compartir con una de las personas más importantes del mundo del vino del pasado siglo y por ende de todos los tiempos, porque este último siglo y sobre todo este último medio siglo ha sido el de mayor transformación de esta bebida que el poeta dice es la uva transformada en verso. Mano a mano con Peñín, episodio 13 con José Pepe Peñín. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Me alegro. ¿Cómo pasaste esos días de receso de Semana Santa? ¿Tranquilo, en familia? Pues tranquilo, sí, en casa, no, porque ya el bullicio, además España está atravesando un problema de gentío, mucha gente, demasiado turista. Lo que creíamos que era un valor que tenía España en el turismo, porque tenemos estructura, todo, en fin, funcionando de maravilla, de repente empieza a fallar los trenes. En un país como España, pues los trenes de alta velocidad, que es uno de los valores que tiene este país, resulta que hay retrasos, hay problemas técnicos y todo debido al empuje tremendo de un turismo que abarrota las calles. O sea, yo voy por la Gran Vía, una de las arterias principales de Madrid, y hay mucha gente, mucha Sí, gente. sí, O sí, sea, Madrid está de o sea, moda, tú no siempre está. puedes, pero no puedes caminar, yo qué sé, por la mañana, una mañana de un día de diario, ¿eh? No te digo un fin de semana. Y no puedes caminar a paso ligero, no puedes. No puedes porque hay mucha gente. Tienes que sortear los grupos y, en fin, esa es la parte, diríamos, más oscura del turismo, cuando España es el primero o segundo país mundial de receptor Claro, de, receptor de turistas, sí. Decían en y una los novela que que claro, y los que vivimos somos los que más lo sufren. percibimos, ¿no? Lo que más lo sufrimos también. Sí, en una novela, algún cuento que leí alguna vez decían que habían tantos transeúntes por la vía que hasta los gatos callejeros se escondían. Bueno, vamos entonces a hablar, el tema de hoy es Galicia. Estoy haciendo referencia aquí en mano con tu brillante texto, tus memorias en el vino, que siempre yo incluyo un enlace para que la gente lo adquiera en Amazon. En el capítulo 10 dice Galicia, entre el Matuteiro y el Albariño. Y entonces Ah, empiezas con unas líneas, como siempre he dicho, aparte de ser un gran conocedor de vino, eres un gran escritor. Y dice, en mis comienzos, Ribeiro, como nombre y vino, era la concepción del vino galaico. El panorama vinícola de Galicia estaba a años luz del actual. ¿Cuándo, digamos, fue en tu periplo por el vino eh, tu primer acercamiento a Galicia, que sin duda alguna hoy en día, por lo menos en este lado del mundo, sobre todo en Puerto Rico, Rías Baixas y el Albariño, dominan totalmente el escenario? De hecho, el país por per cápita de mayor consumo de albariño en el mundo es Puerto Rico, incluso por encima de España. Muy loco lo que te ya. digo, pero llévame al origen de Rías Baixas desde tu recuerdo.
Pues mira, realmente Galicia ha sido de toda la vida el territorio donde más vino se consume, más vino se bebe. El índice de consumo de vino duplica a la media general del país. Pero bueno, en definitiva, ¿eso qué significa? ¿Significa eso que por beber más hay más cultura? Pues todo lo contrario. Ha sido durante los 50 años que yo he ido varias veces a Galicia, he visto que de una producción, diríamos, pensada para un consumo global sin medir las calidades, se ha pasado ahora mismo a, a, un consumo más selectivo y una elaboración más controlada, ¿no? Por otro lado, para los oyentes que sepan más o menos qué tiene Galicia en relación con el aspecto geoclimático de España, pues Galicia es un territorio atlántico, como puede ser Burdeos, como puede ser el Loire de Francia, etcétera. Y por lo tanto, las condiciones climáticas son favorables para hacer vinos más europeos. Lo digo entre comillas, cuando digo europeos siempre hablamos vinos más septentrionales, más... y en ese sentido, independientemente de ese consumo de inercia que ha habido siempre, es más, cualquier agricultor gallego tenía siempre una pequeña viñita, una viña pequeña para autoconsumo y entre las viñas, entre las cepas, pues plantaba hortalizas para aprovechar el espacio, ese minifundio terrible que había en Galicia se ha transformado diríamos, en un conjunto de emprendimientos de gente joven que está sacando el provecho del geoclima, un suelo muy especial, unas variedades que lo hemos redescubierto en los últimos 40 años y, en definitiva, se está produciendo los vinos quizá más interesantes que hay actualmente en España. Totalmente de acuerdo. Háblame un poco, me parece muy interesante que acá nos dices que si bien el vino hegemónico era el Ribeiro, ¿no? Que, Exacto, que traspasaba las fronteras, y sin entonces duda. que después de Jerez y Rioja, se hablaba del Ribeiro, antes de entrar a las Rías Baixas y a su flamante joya que es la Albariño, hablemos del Ribeiro y hablemos de la Palomino, llamada Jerez. ¿Qué nos puedes contar de eso, Pepe? Bueno, en toda Galicia, la variedad que más se utilizaba por razones economicistas, más que por razones de sensoriales o cualitativas, era la garnacha tintorera, o sea, la Alicante Bouschet, conocida mundialmente, y la Palomino, que en Galicia se llamaba Jerez. Una se llamaba Alicante, sin el apellido Bouchet, y en la otra Blanca, esto Jerez. ¿Qué ocurre? Eran vinos que, como eran de un ámbito totalmente mediterráneo, plantadas en un ámbito atlántico, el grado alcohólico bajaba bastante, pero la producción era enorme. La paradoja es que las variedades mediterráneas daban más acidez y menos grado que las variedades autóctonas de Galicia. Entonces, esto no deja de ser una paradoja. Bien, entonces, en ese sentido, la Palomino y la Garnacha Tintorera mandaban prácticamente en el consumo tabernario y posiblemente también de embotellados en destino. En este caso no se embotellaban en las zonas vinícolas, se embotellaban en Vigo, en La Coruña, en Pontevedra, y había más bodegas, o mejor dicho, más embotelladores en las ciudades. O sea, como verás, el panorama era bastante pobre. Y el albariño, la variedad fantástica, quizá la más famosa y posiblemente la de más calidad de España, pues estaba entremezclada entre otras muchas, porque el fin de los vinos gallegos, para bebérselo los gallegos, porque los gallegos bebían el suyo y todavía le daba tiempo y le daba espacio para consumir vinos fraudulentos traídos desde La Mancha o desde Zamora o desde el resto de España. Y entonces, bueno, pues en ese momento en el que la calidad dejaba mucho que desear, se pusieron, como decimos acá, se pusieron
¿cómo se llama? La voluntad de hacer algo mucho mejor y en definitiva hemos pasado en los últimos 30 años, mejor dicho, sí, 25 años, en redescubrir las variedades, como puede ser, hablo de a nivel gallego, a nivel global, como la albariño, que cito, la godello, la caíño, la laureiro, es decir, variedades que han estado mezcladas, mal mezcladas, incluso con híbridos, que es una cepa que daba cantidad, pero daba unos con metílico, o sea, con unas, era, no que fuera peligroso, pero no era, gustativamente hablando, no era atractivo. Eso se eliminó y entonces de hace unos 25 años empiezan a ver esas bodegas, esas pequeñas bodegas que comienzan a elaborar vinos. Y la paradoja es que de repente en las variedades autóctonas vemos vinos ya de 12 grados, 12 grados y medio, 13 grados y hasta 14 grados. Por lo tanto, ¿y por qué son mejores? Por el factor atlántico es importantísimo. ¿Qué supone el clima atlántico? El clima atlántico supone una maduración de la uva más lenta y por lo tanto con un respeto más de los caracteres propios de la uva. Esto es importante porque el factor mediterráneo, o sea, cuando hablamos mediterráneo, hablamos también de Napa, hablamos mediterráneo de Sudáfrica, el vino mediterráneo de Australia, el de gran parte de España y incluso de Argentina. Entonces, vinos, o sea, uvas que maduran muy rápido, vinos de alto grado alcohólico, y en cambio en Galicia pues estaba más cerca del temperamento enológico francés. Es decir, francés no porque sea francés, es porque en Francia, pues lógicamente, ahora ya menos, pero antes se elaboraban vinos con 11 grados y medio, 12 grados, con una mayor expresión de cada uva. Mira, acá me parece muy interesante porque tú has tenido varias facetas en tu recorrido por el vino y me encanta cuando al principio tú cuentas en tu libro que ibas por todo el territorio español buscando vinos para tu club de De amantes de vinos, sí. vino, valga la redundancia. Entonces Sí, cuentas que en el 1981 compraste una Alicante, que en este pues, momento no llevaba el apellido Bouchet francés de Garnacha exacto. Tintorera, ¿no? Y era un Ribeiro que se vendía bien sin salir de las fronteras regionales, pero que fuera de ellas supuso un fracaso. Dice, la aceptación entre mis clientes fue mediocre. Lo encontraron que muy diluido, muy áspero, muy ácido. Efectivamente, efectivamente, un poco lo que te acabo de explicar. Claro, Pero claro. eran vinos que les encantaba, les gustaba. O sea, es más, fíjate, a veces los matuteiros, el capítulo Los matuteiros, que es muy simpático, este capítulo, que dice que muchos bodegueros gallegos, con prácticamente todo vendido de lo que producían en Galicia, pues compraban uvas, agárrate, uvas desde La Mancha y en vez de comprar vino en La Mancha, compraba las uvas y del trayecto, los camiones, ya iba fermentando las uvas, de modo que cuando llegaban a Galicia le echaban ácido tartárico para que se acercaran al modelo que gustaba en Galicia, que eran vinos de una acidez tartárica muy elevada y sobre todo también con un grado bajo. Y se bebía pues en las cuncas, una especie de unas tazas, se bebían, eran color negro, negrísimo, y el blanco de color ámbar, de color prácticamente cobrizo, ¿no? Entonces, bueno, era lo que se bebía. Fíjate, este panorama, que era deprimente, se ha cambiado como en ninguna otra zona de España a Sí. una selección, a un estilo, a una particularidad donde el clima tiene una importancia enorme, pero también suelos interesantes, suelos muy mineralizados, es decir, poca, o sea, con menos arena, menos tierra, y bueno, arena sí, porque lógicamente el, el, lo que es ¿cómo se llama? El granítico. El granítico, los suelos graníticos son suelos ácidos, unos suelos Ujú. que permiten que los aromas de la uva no tengan caracteres terrosos como
puede ocurrir en el resto de España. Entonces ahí, pues poco a poco empezamos a ver las diferencias y lo que cada variedad demuestra. Y ahí en ese sentido ya te comentaré más tarde las calidades de esas variedades y qué características tienen y qué, diríamos, qué papel desempeña en el contexto de los vinos gallegos. Mira, si hay una línea, hay muchísimas en tus memorias, pero si hay una que es perfecta para un poco sintetizar estos 50 años que marcaron el cambio, que ponen el título. Acá nos dices en la página 243, en el 1976 recorrí la tierra del Albariño en busca de aquella cepa escasa y perdida entre las innumerables castas que poblaban el oeste gallego. Te estoy hablando hace 50 años, en el 76, un año antes que yo naciera. Y hoy, en el 2026, te voy a decir tres nombres: la Sicilia, Ríos Alta, Marqués de Murrieta, todas están haciendo albariño en Rías Baixas. Entonces, impresionante de aquella época que tal vez se conocía Galicia por vinos regionales y mediocres, el cambio que ha dado. Entonces, acá nos dices en tu libro, el gran escritor gallego Álvaro Cunqueiro te dice una frase brillante. Tú le preguntas si le veía futuro internacional al albariño, como el gran vino blanco español, a lo que él me respondió. Esto me encanta. Cuando los gallegos dejemos de bebernos todo el vino que producimos, seremos líderes en los blancos de lujo de este país. ¿Cuánta razón tenía el señor Cunqueiro? Te dijo eso en el 76 y mira los nombres que te acabo de decir y te lo digo porque, bueno, he tenido el placer de visitar Lagar de Fornelos, de Ríos Alta, me estuve alojando en un hotel muy coqueto allí en Aguarda, y bueno, por supuesto, ves asimismo grandes, otros, o sea, otros grandes nombres. El grupo Matarromera tiene bodega allí, impresionante. Háblame un poquito de algo que me lo dijo en Vigo, cenando, Robustiano Fariña y Laura, su esposa de Bodegas Atis. Me dijo que típicamente en Galicia se tomaba, y lo dices tú en tu libro, ¿no? Vino tinto todos los días, incluso con marisco, y que el albariño se sacaba para las celebraciones importantes, ¿no? Una boda, una graduación. Y mi pregunta va un poco dirigida hacia lo siguiente, Pepe. ¿Se sabía desde entonces que tenían en el albariño una uva con un potencial descollante o fue una cuestión, digamos, de suerte, de causalidad, o ya desde entonces, como un gran futbolista que tú lo ves de niño y dices, bueno, este va a ser un crack, ya se sabía que el albariño era un secreto a voces, de un gran varietal? Hablamos de un tiempo, de un tiempo que el vino era un producto de primera necesidad, un producto alimentario, un producto que no se veía con lupa los caracteres, diríamos, especiales de cada variedad. No se entendía que un vino se hiciera solo con una uva, ¿no? El albariño estaba mezclada con otras. ¿Pero por qué había menos albariño siendo una uva buena? Porque precisamente, no sé qué pasa, que casi siempre las grandes uvas siempre dan menos producción que las uvas mediocres o las uvas que dan volumen. Claro, era más rentable, porque daba más producción, como te decía al principio, pues plantar otras cepas, y en este caso, las dos variedades que he citado, de la Canella Tintorera y de la Jerez y la Palomino, que daban más producción. Cuando alguien empieza a darse cuenta, y el primero que se dio cuenta de esto fue precisamente la Alberiz Ceciñanes, hacía un vino normalito diríamos, para ganar dinero, que era, pues eso, mezcla de muchas cepas, aunque ellos decían que es albariño, pues no era albariño auténtico. El único albariño era en una etiqueta dorada, que era el especial. Claro, lo vendían con mucha timidez, porque ¿cómo van a poder vender un vino que era tan caro como un Rioja? Evidentemente, cuando el Rioja era un vino proporcionalmente más caro que lo que es ahora, ya entonces ya era más caro que un Rioja. Claro, eso era imposible. ¿Quién iba a comprar eso en una región, en un territorio donde primaba fundamentalmente el volumen y el precio? Pues lógicamente yo descubrí ese vino, el albariño de Ceciñanes, que fue un éxito en el club. Claro, el club era una minoría
potente económicamente y, claro, para ellos era una sorpresa que en España hubiera una uva que estuviera a la misma altura que las grandes variedades alsacianas o alemanas, ¿no? Y eso fue, diríamos, mi entrega con Albariño y efectivamente el Peciñanes fue quizá el, la marca que separó de una manera mm, clarísima en ese modelo más caro, separó el albariño de todas las demás para venderlo monovarietal. Y eso fue el descubrimiento que después a continuación vino Santiago Ruiz con su vino, ese que con un plano del tesoro que tiene en la Sabes etiqueta. que es bellísima la historia, que la debes saber, me la contó su hija, Rosa Ruiz, que la hermana se iba a casar y que el padre estaba haciendo este vino y estaba loco por encontrar una etiqueta, y la hermana se estaba casando en un pueblo donde son ellos, muy, digamos, recóndito, y los invitados, claro, en esta época pues no había nada de lo que hay hoy en día, te mando un pin, te mando una ubicación por WhatsApp. La hija dibuja el mapa para la invitación de la boda de cómo llegar y el padre le dice, ahí está mi etiqueta. Imagínate cómo eso hoy en día, por el mundo entero que se vende ese Santiago Ruiz, es una invitación de boda. Es una historia bellísima. Sí, además que Santiago Ruiz era, a pesar de que empezó ya en la jubilación, pero una jubilación adelantada ya, o sea que prácticamente tenía 70 años cuando empezó a moverse en un, diríamos, merchandising y en una comunicación. Se ponía en contacto con los periodistas de Madrid, que éramos los que tenemos más peso en España, para ofrecer, para vender un vino con una etiqueta plano del tesoro, como decía yo, ¿no? Sí, Claro, sí, sí. pero no era un albariño, no era total, era un albariño mezclado con otras variedades. Lo que Claro. pasa que lo tenía en el Rosal, que el Rosal, la zona del Rosal, que era más conocido el Rosal por los rosados, una tontería, pero en fin. Pero entonces Santiago Ruiz fue el primero que embotelló vino del Rosal con la intención de que fuera 100% albariño, algo que era muy difícil. Entonces tenía otras dos o tres variedades, pero con una proporción de albariño bastante mayor. Pero también se movió muy bien, se movió muy bien en prensa, en gente, y fue un vino de los vinos de moda en los años 80. Aparte del albariño de Ceciñanes, que están más cerrados. El albariño de Ceciñanes tenía un concepto, diríamos, más selectivo, con menos ruido, y en definitiva, pues esas dos casas son las que arrancaron lo que es la fama del territorio de Rías Baixas. Hablemos de una bodega que estuve también visitando, me pareció un lugar único, mágico, ahí se celebran bodas, que para mí hacen, te diría que mi vino blanco favorito de toda Galicia, que es el Paso Señorán Selección de Añada. Estuve ahí con Vicky Mareque almorzando, hicimos una entrevista, y creo que también la madre de ella, los padres de ella fueron fundamentales en crear la Los denominación. conocí, los conocí, los conocí. Los conocí. Además, yo les dije cuando Pazo de Señorans empezó a salir al mercado pues, como un vino de inmediato. Un vino, es decir, que se fermentaba y al mes siguiente pues ya lo empezaron a vender. En el mes de diciembre ya estaban los consumidores con ganas de probar la cosecha que unos meses antes era uva. Y yo le dije a Marisol Bueno, la madre de, De de, Vicky. la, de Vicky, exactamente. Entonces le dije, Marisol, a ver, tienes que evitar en lo posible, y ahora que eres presidenta del Consejo Regulador de Rías Baixas, tienes que hacer lo posible para volver a las antiguas formas de consumo que había entre los más acérrimos defensores del albariño en aquellos años, que era que la vendimia que se celebraba un año se consumiera 10 meses más tarde, es decir, el mes de agosto. Y el mes de agosto, el 1 de agosto, se celebra la fiesta del albariño, que era una fiesta que tradicionalmente era cuando se empezaba a consumir, fíjate bien lo que te digo, a consumir el vino del albariño. Y mira por dónde, cuando le digo esto a ella, me dice, no, no, sí es verdad, pero va a ser muy difícil. Bueno, pues ella fue pionera en lograr que no solo no se consumiera al año siguiente su vino, sino que consumiera 3 o 4 años más tarde.
Eso es impensable en un vino blanco, ¿no? Bueno, ella lo consiguió. Y además, atención, sin pasar por madera, solamente con sus lías en depósitos de acero. Y mira por dónde nosotros en la guía le dimos la puntuación más alta de los albariños. ¿Por qué? Porque no solamente la fruta, porque la fruta es un sabor común que puede ser, claro, sabor a manzana, hierbas verdes, en fin, de cítrico, etcétera. Pero cuando ese albariño reposa años y años en un depósito, más que en una barrica, ese vino se transforma, se queda sutil, se queda oleoso, graso, con una Sí, acidez que no la ha perdido, con una persistencia en boca y un final de boca largo y suntuoso. Y eso es lo que hizo que ya todos los demás están haciendo vinos de ese calado. Es decir, vinos que no es de la última cosecha, sino que son de 3, 4, 5, hasta 10 años antes de salir al mercado. Y hoy, en la guía Peñín, los vinos que más puntuación tienen son los vinos con más años, lo cual eso, o sea, cuando una variedad blanca desarrolla unos aromas con el tiempo, hay que decir que es una variedad noble. Eso sí que es una variedad noble. sí, lo es, lo es. A mí me tuvieron la cortesía de servirme la añada que estaba en el mercado. Esto fue en el 2024 que estuve por allí. Y entonces, bueno, abrieron un 2020, 2021 y luego un 2006. Y el 2006 Fíjate. estaba espectacular, estaba graso y ya tenía una sensación en nariz que me llevaba un poco a los grandes Rieslings, ¿no? Con unas notitas ahí como de, Exacto. no quiero decir hidrocarburos, pero una mineralidad bastante difícil de apalabrar, ¿no? Que yo creo que los grandes Sí, vinos a veces lo dejan a uno sin sí, adjetivos. exacto. Exacto. Hay Es que, decir, que hay que sentirlos más que hablarlos, ¿no? claro, pierde un valor común que pueden ser los aromas secundarios de la fermentación, como pueden ser los aromas de plátano, los aromas de piña, que son comunes, o sea, porque eso son aromas frutales que no proceden de la fruta, no proceden tanto de la uva, sino de la fermentación, que ahí entran razones, digamos, más de tipo analítico, en el que después de ese tiempo de la fermentación hay que dejar el vino reposar para que pierda esos valores secundarios que son apetecibles para un consumidor corriente, porque tiene mucha potencia, pero en cambio no precisa tanto diríamos, la variedad, lo que es la uva. Y de hecho, cuando fui a Francia en primera vez y empecé a preguntar a los franceses que por qué no bebían el vino blanco de la última cosecha, teniendo en cuenta que el vino blanco se consume joven, etcétera, y me decían, no, no, hay que esperar también de vino blanco. Y nadie se le ocurría vender un chardonnay de un año para otro. Y eso que ahora mismo el fenómeno de la rapidez del mercado, etcétera, la demanda, etcétera, pues hace que los vinos se vendan lo antes posible después de la cosecha. Pero mira por dónde un chardonnay está mucho mejor con 3 o 4 años. Ya no te digo un Merceau o no te digo de De los grandes crus, un Puligny Montrachet, un Mogasé, un Puligny Mogasé o un. un corto en Charlemagne. Pues claro, esos tú los pruebas con 10, 12, 15, hasta 20 años y es una maravilla. Claro, Blanco, ¿eh? claro. Sí, 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 claro, no, no. Y mira, ciertos varietales son así de nobles que voy a hacer una petición especial. Dios mediante nos veremos en Vino Influencers en septiembre y mi buen amigo Scott Osborne, propietario de la bodega Fox Run en los Finger Lakes en el estado de Nueva York, cuando estuve a principios del año pasado quedándome allí en su casa, en la bodega, me abrió un Riesling de Nueva York del año 2001, cuyas uvas se recogieron el 11 de septiembre de 2001, el día del ataque de las Torres. Mientras estaban recogiendo en Nueva York, bueno, a 5 horas de Manhattan, esas uvas, estaba pasando Un momento, un momento. Long Island sería en Long sí. Island. No, 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 los Finger Ah, Lakes, no. los Finger Lakes, los Finger Lakes. Bien, bien. Long Vale. Island es a hora y media, que hace muy buenos vinos, pero Ajá. la región más interesante que está dando más de qué hablar en todo el estado de Nueva York, y te diría que en la costa este, es la región de los Finger Lakes, que son 11 lagos, Sí, sí, donde sí, ahí, sí, sí. bueno, hay unos grandísimos vinos. Y él me obsequió un Riesling del 2001
que lo probé hace un año, a los 24 años estaba maravilloso, tenía Claro. la textura de un aceite de oliva y en nariz tenía una sensación mineral, almendrada, un poco con una reductividad que me hace recordar a los vinos de Jerez. Me fascinó. Y voy a llevar, porque la bodega va a participar nuevamente en Vino Influencers, Ah, qué bien. quiero que pruebes un Riesling de Nueva York con 20 a 25 años de edad. Y es un Riesling cuyo costo, cuyo precio en el mercado, al día de hoy, de ese mismo vino que yo tomé, es $25. Qué 25 vale, dólares. barato, barato, Sí, barato. sí, 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 muy bueno. Quiero hablar un poco ahora, Pepe, porque hemos dedicado mucho al Albariño y a Rías Baixas, de Ribeiro, de la Treixadura. Yo tengo una queridísima amiga, a Pilar Higuero, que es la propietaria de Lagar de Sabarís, donde hace su delicioso apita sega en Ourense. La fui a visitar porque Carlos Moro, amigo también, me dijo, tienes que ir a Viña San Clodio, que había sido la casa de José Luis Cuerda, y ahí ellos tienen pues su proyecto del Ribeiro con la traizadura, y me dio la impresión, no sé si estoy un poco loco, pero mientras me movía de Vigo, mientras salía pues de la zona gallega de las Rías Baixas y iba penetrando un poco tierra adentro, alejándome del mar, los pescados, los moluscos, los pulpos se iban convirtiendo en cabras y en conejos y se iban convirtiendo Ya. como en animales de mayor volumen. Y me parece que lo tocaste hace un poco en cuanto a los climas, ¿no? Que mientras más te vas alejando del mar hacia la tierra adentro, pues va cambiando todo, no solo los aromas, sino pues los suelos y la trenzadura que te tengo que confesar, a mí me gusta bastante. No es muy, no es muy conocida acá, en este lado del mundo. Eh, y creo que se debe conocer más, es muy versátil también a la hora de comer. ¿Qué apuntes nos puedes dejar sobre la treizadura como tal y sobre dónde está el Ribeiro hoy? Bueno, realmente es una uva menor si la comparamos con Albariño y con la Claro, Godello. claro. Esto que quede claro. Es una uva más sencilla, más fácil, muy frutal, es aromática, fresca, pero no tiene la pegada y complejidad del albariño y del agodillo. Hombre, yo he probado la sombrilla 2022, un blanco de 96 puntos, con un 95 de tresadura y el resto albariño. El albariño, Del amigo Felicísimo Pereira. sí, exacto. Lo conozco, lo conozco. Qué buena, qué buena, qué buena. Oye, tú llevas 50, yo llevo 20, así que algunos conozco. Sí, pero la memoria la tengo ya, el RAM ya la tengo ya muy, muy lleno. Tengo que ir Sí, soltando. sí, tú ya no tienes espacio para libros en el armario. Sí, sí, no. Claro. Ya mi memoria está en el papel, ya no está en la cabeza. Bueno, Qué lindo lo pero que has bueno, dicho. y es Y para fortuna nuestra está en el papel. Ajá, continúa. El parado es ya. maravilloso, sí, sí. Sí, sí, bueno, pues ese tiene, fíjate, le hemos dado a 96 puntos, Sí, que ya es la puntuación más elevada de Ribeiro. Pero si lo comparamos con la puntuación más elevada de Valdeorras y de Rías Baixas, que llegan a 100 puntos, sí, estamos hablando de otra cosa. Entonces, claro. la traisadura es una variedad eh, fresca, fácil de entender, pero no tiene una complejidad y esa profundidad y ese misterio que a veces tienen las grandes uvas que se desarrollan en la copa de una manera soberbia. Y eso todavía la trisadura no lo tiene. Y repito, la puntuación más alta que se le ha dado a un Ribeiro ha sido 96 puntos. ¿No? Y después, bueno, claro, pero después hay otros vinos, ya que hablamos del Ribeiro, que me encantan, que es, aparte de la sombrilla, pues Emilio Rojo 2022, que tiene toda una playa de cepas gallegas, como es la Treixadura, la Alvarillo, la Laureuro, la Godello, la Torrontés, Caíño Blanco me refiero, y Lado. O sea, es decir, cada variedad
cumple una misión como el teclado de un piano de cola, ¿no? Es una maravilla. Entonces, hay una complejidad frutal, no hay una complejidad mineral, no hay una complejidad del terroir, por llamarlo de alguna manera. Prima más el valor frutal, el valor primario de la cepa, lo cual es muy agradable, pero no alcanza esa complejidad y ese misterio que nos hace puntuar más lejos que puede ser la Godello o puede ser la Albariño. Hace muchos años me enamoré del Ribeiro por unos vinos que me presentó el propietario del extinto restaurante, ahora es una tienda de gran variedad de vinos, Compostela, Maximino Rey, probablemente quien más ha hecho en los últimos 40 años por el vino gallego aquí en Puerto Rico. Los vinos de Luis Ancho Rodríguez, Viña de Martín. Me acuerdo haber tomado uno que se llamaba Escolma, blanco del Ribeiro, Viña de Martín, pone la etiqueta. Maravillosos estos vinos de Luis Rodríguez, del Ribeiro. ¿Te suena Luis Rodríguez Vázquez ese nombre? Viña de Martín, Escolma Blanco. No me suena. Posible, esto en la guía, pero yo ahora mismo, si te lo Sí, puedo te ver. paso, no, te paso luego la foto. Pásame Sí, los exactos. sí, sí, te la paso. Porque, Unos vinos espectaculares ajá, De Luis Rodríguez Vázquez. Te lo estoy ajá. pasando ahora por WhatsApp. Aquí todo lo hacemos en vivo. Y entonces, quiero que me hables ya para ir cerrando. Siempre tratamos de mantener esto Sí, en la hora. De esto sí que yo no sé nada, Pepe. Terras do Navia o Navia. ¿Qué nos puedes sí. decir de este rincón Bueno, de Galicia? nunca mejor dicho, es un rincón apartado del bullicio cualitativo que tiene pues, las zonas que hemos citado, ¿no? Incluso hasta Monterrey. Monterrey tiene José Luis Mateo, que hace el mejor vino de Monterrey con mucha distancia con respecto a los demás, y el caso de Valdeorras, que con Lago de Ello, pues Nadia da unos vinos, pues, pueden llegar a 90 puntos, pero son vinos todavía vírgenes, son vinos que tienen una mirada, diríamos, profunda con el paisaje. El paisaje llena, llena diríamos, la filosofía de cada bodega a la hora de aprovecharse de esa naturaleza. Todavía hay una cierta rusticidad, lo cual no le resta encanto, sino todo lo contrario. Pero claro, aquí estamos hablando cualitativamente y de las puntuaciones, de los equilibrios, de la complejidad, de todos esos valores que nos hacen puntuar alto un vino. Y ahí en Navia todavía está empezando, Navia está en Lugo, en la parte este de Lugo, lindando con Asturias. Bueno, son esos pequeños rincones que todavía no tienen la categoría de denominación de origen, pero sí tienen un historial de tradición de uvas y de vinos que se bebían allí y no fuera de allí. Y esto también podemos hablar de Ferrol, de la zona de los vinos del Ferrol, que son los vinos en teoría más ácidos o más septentrionales, y ahora con el cambio climático pues ya te puedes encontrar con un albarín que allí, no, allí le llaman, tiene otro nombre, con un nombre que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, es lo mismo, es la misma variedad, y está Ujú. saliendo unos vinos muy interesantes, hablo del Ferrol, unos Sí. vinos muy interesantes con emprendedores jóvenes que están echando un pulso con la climatología, que lógicamente en La Coruña es una climatología mucho más violenta, mucho más lluviosa. Pero fíjate que gracias a ese cambio climático, a esa mayor temperatura de Galicia, eso sí es cierto, hay más temperatura en Galicia ahora, y afortunadamente no hay menos lluvia, lo cual eso ya es una tranquilidad. Y están saliendo unos vinos muy interesantes. Es decir, ahora mismo los emprendimientos de gente joven que están luchando más, no tanto por hacer un vino en una zona que les proteja, una zona que la fama les proteja, como puede ser Ría Baixas o Aldeorra, o incluso otra de las zonas regias de allí, es, que es la zona de Ribeira Sacra. Ribeira Sacra también es un pequeño priorato, pero con la
con la climatología atlántica. Bueno, pues hay rincones que no están en la denominación de origen y la gente se atreve a hacer esos vinos sin buscar la protección de la fama de una DO, de una denominación de origen. Última pregunta, porque me conmovieron estos vinos. Tintos de Rías Baixas. Estábamos ahí en ese mismo restaurante con Robustiano y su esposa de Atis, en un hotel muy bonito allí en Vigo, y me sirvió unos vinos con las uvas Sauzón, otro Espadeiro, otra Caíño Tinto, muy aromáticos, bajos en alcohol, rústicos, salinos, tenían notas de mar, de algas, o sea, eran vinos tintos incluso con gradación alcohólica de 12.5, que para los estándares de hoy en día pues es bajísimo, sobre todo para un tinto, y que los encontré muy interesantes. No te voy a decir que fueron vinos inolvidables, pero fueron vinos coquetos que tenían un elemento de unicornio para mí. Eh, ¿Cuál es tu sentir? Y ahora pues tú dices el cambio climático, un poco hace más calor en Galicia. ¿Ves un espacio, no para que desplacen ni destronen? Creo que el Albariño no la va a mover nadie, ¿no? De Rías Baixas, Sí, pero sin duda. ¿le ves espacio de crecimiento internacional a los tintos de Rías Baixas que por acá, por este lado del mundo, todavía siguen siendo desconocidos? Si no estuviéramos hablando del cambio climático, te diría que sí. Ahora, por ejemplo, ahora mismo en la guía, el vino tinto con más puntuación de Rías Baixas se llama Albamar o Esteiro Espadeiro, de la uva Espadeiro, 2023, que tiene 95 puntos. Hombre, esto es una buena señal, Sí, porque claro, sí, estamos hablando de una zona que cuando yo fui a visitarla en los años 80, 70, 80, nadie pensaba en un tinto porque no era zona de tintos, porque lógicamente está más cerca del mar, más lluvia, la maduración del tinto requiere más sol, etcétera, y en ese sentido era imposible. Bueno, pues ahora ya casi se puede decir que Albamar o Esteiro Espadeiro es un vino del cambio climático. Posibilidades futuras. Yo creo que ahora hay posibilidades futuras en todos los sitios, en todos los lugares. ¿Por qué? Porque ya el vino es cosa humana, es un trabajo humano. Y detrás de un vino siempre hay un hombre, siempre hay un inquieto, siempre hay un aventurero, ¿no? Y en ese sentido hay muchos aventureros que se atreven, a pesar de los inconvenientes geoclimáticos, dispuestos a hacer el vino imposible. Y un tinto no deja de ser un vino imposible por el momento en la zona. Pero bueno, hay ya un ejemplo de este vino que te acabo de decir con 95 puntos, que hay más, pero evidentemente todavía es minoría. El peso, como tú bien decías, el peso del albariño todavía es muy fuerte para que alguien diga, bueno, voy a ganar dinero haciendo tintos. Pues posiblemente eso es una oferta más bien residual. Pepe, pregunta curiosa. Creo que es como el cónclave de la elección del nuevo Papa. El albariño de Vega Sicilia. ¿Ya lo has probado o ni siquiera tú lo has No, probado? no lo he probado, pero te adelanto por experiencia que tengo, ya soy un perro viejo en esto, que no creo que vaya a superar a todos los que ya están funcionando. En cualquier caso, insisto, en el listado de mis preferidos, el listado de preferidos con Rías Baixas, pues hombre, hay algunos que tú ya conoces, como puede ser el Pazo de Señorans, selección de Añada, que hemos hablado antes, la Comtesse de Burrieta, la Comtesse 2020, que tiene 95 puntos, además fermentado en barrica, lo cual esto es casi un atrevimiento, porque no Sí. se lleva bien, el albariño con la barrica no se llevan bien. No, no, Se no, lleva bien, no. se lleva mejor con la Godello o con cualquier otra cepa, ¿no? Claro. Y por supuesto con las tintas. Y la verdad que eso es la Comtesse es de 2020, o sea, son 6 años. El Pazo de Señal, selección de Añada, 2015, pues hombre, son 11 años. Y así importante. Y después, El, un el vino que me ha Lindeiro, gustado muchísimo. probaste el Lindeiro de Ríos Altos. Eso es una locura. No, Ese no, vino, Pepe,
quiero que lo pruebes. Le voy a poner una llamada a Guillermo de Aranzábal, hijo, para que te hagan llegar un Lindeiros a tu piso en Madrid. Es una belleza de vino blanco. Creo que lo he probado, ¿eh? Creo que lo he probado porque cuando hemos estado catando, cuando catamos con el equipo, creo que yo lo he llegado Ay, a probar. y lo puntuaste, no, es muy Esto, rico. esto es lo que tengo que mirar. Vamos a ver, me has dicho Lindeiro, ¿no? ¿No? Lindeiros, Lindeiro. Lindeiros, Lindeiro. es Vamos a ver precioso. un segundo. Sí, Acaba de salir hace un año, 2 años. ¿Qué le has puesto? sí, espérate. Te voy a buscarlo, buscar por Sí, vino, sí, Lindeiro. acá todo es en vivo, no pasa nada. Lindeiro. Todo es en A ver, vivo. La gente bueno, escucha. Es un lindo sí. vino el Lindeiro. Lindeiro, sí, 95 puntos, sí señor. Ah, viste, Pep. 2022. Ah, ese Buena, fue buena selección. ese No fue lo probé, no lo probé. No lo he ese probado. está magnífico. Bueno, me voy a encargar que Pues lo lo voy a pruebes, amigo probar. querido. Sí, Pero sí. ese es de Lagar de Fornelos, como sabes, ¿no? Sí, sí, es del lagar de Fornelos, que ellos tenían el lagar de Cervera como único vino y luego pues sacaron el paso de Seoane, que es paso de San Juan, por eso pues Sí, tiene sí, sí, exacto. tiene para nosotros en Puerto Rico, siendo la capital San Juan, pues un significado particular, paso de San Juan. Y luego con Julio Sanz, en la bodega en Aro, estábamos ahí almorzando con Guillermo y Alex, y me dice, bueno, este es el nuevo bebé de la familia y ha sacado este Lindeiros. Y yo dije, wow, no, no sé si se ofendió, pero nada, somos amigos. Le dije, oye, ¿qué has embotellado? Un Borgoña blanco aquí, me le has puesto una etiqueta española, pero estaba fantástico el vino, Pepe, estaba Bueno, pero delicioso. yo te voy a decir que el vino que ha tenido 100 puntos de Rías Baixas es el O Raio da Bella Albariño 2023. Fíjate, 2023, todo un dechado de juventud y complejidad, porque ya he dicho que cuando son jóvenes todavía no desarrollan tanto esa profundidad que tienen cuando son más viejos, tal y como hemos comentado antes. Y ese es de Pues César o de Raúl 100. Pérez, de César Márquez, ¿de quién es? No, ese no, ese sí que no le conozco. El de Pérez no le conozco. Yo lo que conozco es el Orraio da Bella Albariño, que me parece sensacional. A mí me ha gustado mucho, más que nada porque ya la ventaja de la vejez ya es una ventaja que como instrumento lo están aplicando muchísimas bodegas, pero intentar un vino albariño 100 puntos con una cosecha de tan solo 3 años, pues hombre, eso tiene mucho, mucho mérito por ese caudal tan tremendo que tiene la Albariño de frutosidad, que hace que la diferencia entre el mejor vino de Rías Baixas y el peor, dicho entre comillas, esa puede ser nada más que de 6 o 7 puntos. Fíjate qué nivel medio tiene Albariño. Pero, repito, cuando hablamos de vinos viejos de Albariño es donde ahí es un dechado, una explosión de complejidad, de aromas terciarios, secundarios, Sí, primarios, bueno, sí, y eso, desmitificando aquello de que el albariño es un vino para tomarlo. A ver, no estoy hablando que todos los albariños tienen la capacidad de guardar, envejecer, no todo el mundo lo puede hacer, pero por ahí mucha gente piensa que el albariño es para la piscina, para la playa, tomarlo jovencito. No, no, los buenos albariños añejan maravillosamente bien. ¿y sabes por qué añejan bien? Porque resulta que las lías del albariño son bastante gruesas, incluso los filtros se colmatan enseguida cuando intenta hacer un deburbaje, un filtrado por hacer un vino joven. Entonces Claro, eliminan. Bueno, resulta que cuando las lías se mantienen en un depósito o en una barrica también, pero bueno, el problema es que la barrica hay que medir porque hay que atarla en corto la barrica, porque lógicamente acaba imponiéndose en el vino más que en otras uvas. Bueno, pues ese peso que dan las lías del albariño es mucho mayor que el peso de las lías de otras variedades. Entonces, eso también dice mucho a favor de que los vinos albariño, cuando las lías forman parte de una manera libre y sobre todo también de una manera intensa, que esté mucho tiempo las lías con el vino, en vez de
de desbastarlo, de hacerlo más vasto, al contrario, lo afina y lo elegantiza mucho más, valga el término. Claro, y le da una redondez, es como una barrica diminuta que no tiene madera, sino que solamente le da peso. Es una belleza. Claro, Una pregunta que me deja la audiencia aquí, interesante, y va un poco atada a lo de las puntuaciones, y con esto vamos cerrando. Dice, señor Peñín, usted tiene varias personas catando en la guía Peñín, como Robert Parker en su día tuvo muchos en el Wine Advocate. ¿Usted sigue catando y puntuando? ¿Y cuál, la última pregunta, esos vinos de 100 puntos que se comentaron en este programa, o sea, aquí en nuestro podcast, de sus vinos de 100 puntos en el 2025, los dio usted o los dio su equipo de catadores? lo hemos dado en conjunto. Porque cuando hacemos la recata, hace la recata, el equipo cata, cada uno cata en los territorios. El equipo se va qué sé, pues a La Rioja, se va a Ribera del Duero, se va a Rías Baixas, y después los vinos que cada uno ha dado más puntuación, eso se lleva a la recata y todos en conjunto lo vamos catando. ¿Qué ocurre? Hacemos ya una cata a ciegas. Atención, ahí ya es una cata a ciegas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de matices, que la sensibilidad humana puede afectar un punto para arriba, un punto para abajo. Pero cuando la coincidencia es total y hay un punto para arriba y un punto para abajo, estamos fijando una puntuación mucho más real que la que se puede hacer a nivel personal. Cuando acatamos esos vinos, a mí me sorprendió muchísimo, pues digo, hombre, pues no es de las cepas, o mejor, no es de las bodegas que más suenan, ¿no? Pero en cualquier caso, me sorprendió esa complejidad y para llevarnos a nosotros a puntuar 100 puntos. Yo personalmente no puedo puntuar porque entonces habría ¿cómo se dice? Una, un conflicto de intereses, porque, Claro. a ver, ha puntuado a Peñín o ha puntuado a Carlos, ¿no? No, lo que pasa es que cuando Carlos y yo puntuamos, muchas veces nos hacemos trampas y vemos cómo vamos a hacer para fijar que los puntos que aparecen en la guía coinciden en un 99% con los míos. Primero, porque a fin de cuentas yo también participo en esa fase final de la puntuación de la recata y en definitiva un punto. Y además, a ver, Eduardo, cuando estamos hablando de 98, 99, 97 y hasta me atrevo a decir 96, son matices que solo los grandes profesionales, los grandes catadores, los catadores que están catando miles y miles de vinos, son capaces de definir. Si tú me ofreces un vino de 90, yo le regalo a un amigo, a un aficionado al vino, no hablo de un novato, sino hablo de un aficionado al vino, y yo le regalo un vino de 99 puntos o de 100 y no le digo la puntuación, siempre le digo que es un vino muy bueno, podrá darle 97 puntos, 96, 98. Estamos hablando de una belleza enológica total. La puntuación es la parte del morbo, que solamente vale para los que es una minoría total, de los muy avezados en la sensibilidad y lo sensorial. Y claro, estamos hablando de un producto para beberlo todo el mundo. Si alguien me dice, señor Peñín, ¿usted me puede aconsejar un vino extraordinario? Pues mire usted, yo desde 94 puntos a 100, lo que usted quiera. Si 94 puntos le va a costar 20 euros y el de 98 le va a costar 200, compre usted el de 98 a 20 euros. Claro, el de 94, el más económico. Claro, Bueno, exactamente. con esto terminamos. Ha sido para mí, como siempre, muy enriquecedor escucharte, sentir todo este enorme calado de años, que es el camino recorrido que va quedando atrás y que lo miras con la ventaja de el discernimiento, de poder ver las cosas como están hoy y de dónde venían sobre todo. Eh, y a dónde van, evidentemente. Sí, Le- quiero sí, aportar sobre el tema de la puntuación, quiero aportar lo siguiente. Yo en sí, Instagram, si alguien va a Instagram, José Instagram, yo ahí hago un desglose
sensorial y diríamos casi emocional de cada vino. Ahí no puntúo, sino con 300 palabras, que no son pocas, 300 palabras, defino un vino por su historia, por quienes lo hacen, el suelo. Tal. Y cuando alguien lee esa reseña que hago de cada vino, esa es la reseña de José Peñín. Y es la que me interesa mucho más que la pura puntuación. Porque claro, cuando tú tienes que escribir una línea o 6 palabras o 7 palabras para describir un vino, muchas palabras van a ser iguales con puntuaciones distintas. Pero si tú desarrollas todo un abanico de términos, de situaciones, de factores emocionales, al final necesitas muchas más palabras. Y ahí es donde me siento cómodo. Yo ya me interesa cuando hablo de un vino, no solamente del vino en sí, de quién está detrás, cuál es el clima, cuál ha sido la cosecha, cómo se ha hecho. Entonces, al final, la lectura de ese vino es el que vale. Que a lo mejor ese Estoy, vino tiene, sí, a lo estoy, mejor ese vino tiene 99 puntos o puede tener 94 o 93, da igual. estoy curioseando tu página, que por supuesto te sigo, te acababa de decir fuera de micrófonos que había visto lo de Rosalía, que me encantó de la publicación del Sauvignon Blanc, y creo que ya tengo el tema para la próxima charla. Y va a ser invitar a la gente un poco a que te siga en Instagram, pero voy a ir pasito a pasito con distintos vinos, como por ejemplo de la de Roberto Calabor. Quiero hablar de estos vinos, que me los vayas contando, porque son muchísimas rarezas para mí. Aquí veo, por ejemplo, Finca Genoveva, vinos atlánticos, tinto, no tengo ni idea qué es esto, y nos dice, Rodrigo Méndez tiene el temple físico que lo revela que no es un advenedizo con el bagaje de pertenecer a una familia del vino. O sea, aquí está tu pluma más Exacto. sin filtrar. Exactamente. Esto es lo que... Me encanta, me encanta. Aquí hay uno, me encanta, dice Don Simón, Nature, tempranillo, y sale como un lechoncito, un chanchito, un cerdito, como un mosaico. Miren, déjenle las preguntas a Peñín aquí en comentarios o en mi website, Wine News TV. Hay una sección que se llama Pregúntale a Peñín. Ahí pueden dejar sus preguntas y yo con mucho gusto se las planteo aquí. Y por supuesto, sintonicen este podcast, este espacio, suscríbanse y les invito a que sigan a J. Peñín, así sin la ñ. Lo buscan @J. Peñín, Peñín, pero sin la N, porque obviamente en Instagram eso lo hicieron los Yankees, pues no le puede poner la ñ. J. Peñín en Instagram, para que un poco sepan de lo que vamos a hablar la próxima vez. Pepe, querido, muchísimas gracias. Perdona, es Sí, muy fácil. José Peñín, Instagram. Ya no hay más sí, problemas. Lo sí, van a sí, sí. encontrar. Así de sencillo, pero lo que le estoy diciendo a la gente es tu nombre en Instagram, obviamente tu nombre es José Peñín, el mío es Eduardo Arosemena, yo me llamo Wine News TV y si te buscan como José Peñín te van a encontrar, pero J. Peñín es el nombre digital de José Peñín. Si ponen cualquiera de los dos, les va a aparecer él, está con una camisa negra, sus espejuelos, y el último post es de Rosalía, esa gran cantante andaluza que está española, dando mucho de qué hablar al mundo. Pepe, querido, muchísimas gracias como siempre. Te envío un gran abrazo. He disfrutado muchísimo nuestra charla. Muchas gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.